ser cabeza de la cruz. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Evangelio no puede ser adjuntado a otras creencias. No se puede creer en Cristo, rezarle a la Virgen y ponerle 5 duros al dedo del santo. No se puede. Porque solamente es a través de Jesús que podemos acceder al Padre. Pedro, explicando el problema del pecado, y lo hace con estos versículos. El 43 dice: de este dan testimonios todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. En realidad, aquí hay dos elementos. Por una parte está el problema del pecado y por otra parte está la solución al problema del pecado. ¿El problema del pecado qué es? ¿Esto qué es? Otra vez estoy corriendo, tira para atrás. ¿Qué es el pecado? Bueno, es sencillo, ¿no? Todos nosotros lo sabremos. El pecado es simplemente la desobediencia a los preceptos de Dios. El primer hombre que pecó lo hizo comiendo de un árbol que el Señor le había dicho que no se podía comer. Era un mandamiento sencillo, claro, pero pecó. Muy bien. Según leemos en Génesis, este pecado arrastró varias consecuencias. Separación con Dios, relaciones dañadas, dolor, enfermedad, dificultad en el trabajo, etcétera, 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 y la muerte, tanto física como eterna. A partir de este primer pecado, todos los seres humanos, la humanidad entera, hemos heredado el pecado con todas sus consecuencias. Y lo peor de todo es que no hay nada que nadie pueda hacer para solucionar el problema del pecado en su vida. Nada, no hay nada, no puede hacer nada. Romanos dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esto quiere decir que ningún tipo de esfuerzo humano puede llegar a conseguir que Dios nos considere lo suficientemente buenos como para ganarnos la salvación y el cielo. Nada, es que no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y si nosotros mismos no podemos hacerlo, pues la única salida es que otra persona lo consiga por nosotros. Y así es como Pedro plantea la solución. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La fe en Cristo es la única salida para este problema del pecado, es la única solución posible. Cuando creemos en Cristo como Dios hecho hombre, muerto en la cruz por nuestros pecados, resucitado, recibimos perdón y salvación cuando creemos en Él. Así también lo enseña en Romanos, ¿no? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La solución al pecado está en la gracia de Dios. Y esta gracia de Dios se aplica a cada uno de nosotros cuando depositamos nuestra fe en la persona de Cristo. Y así, pues Pedro ha enumerado todos los elementos que tiene que contener el mensaje del Evangelio. Yo los ordenaría de la siguiente manera. El problema del pecado, la identidad de Cristo, su obra, que su obra es su vida y su muerte, su resurrección, la solución al pecado y la exclusividad del Evangelio. Estas son 6 claves imprescindibles para que podamos comunicar el Evangelio de una manera fiel y completa. Solamente explicando bien estos puntos, ofreceremos el cuadro completo de qué es el Evangelio. Ahora, el siguiente punto es, ya queda, ¿cuánto queda, Jesucito? Queda poquito, ¿eh? No os canséis demasiado. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Cansados? ¿Dormidos? Bueno. Siguiente punto, elementos secundarios. Quiero tratar algunas cosas que pueden surgir, pero que tenemos que tener claro que no son imprescindibles a la hora de explicar el Evangelio. De lo primero que yo quiero hablar es de la apologética. Dice, ostras, apologética, chaval.
palabreja de seminario, ahí lo lleva. ¿La apologética qué es? Simplemente se trata de la defensa intelectual de la fe por medio de una serie de argumentos, ya sean científicos, argumentos históricos, argumentos arqueológicos incluso. Apologética se trata de defender tu fe desde un prisma más o menos intelectual, ¿no? En Pedro, primera de Pedro, se nos exhorta de la siguiente manera: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es nuestra obligación estar preparados para defender nuestra fe, para defender que nuestra fe tiene credibilidad, que no es algo que te han comido el coco, que tú eres medio tonto y a ti te han convencido. No, nuestra fe tiene peso, nuestra fe es creíble. El Señor nos reta a amarle con todo lo que somos, incluyendo nuestra mente. Y muchas veces la gente piensa que aceptar el Evangelio automáticamente es renunciar al intelecto o a tu mente o a tu razonamiento. Y mucha gente piensa que estás renunciando a eso. Pero no es así. No es así. El Señor te desafía a amarle con tu mente y tu intelecto. Y es nuestra responsabilidad esforzarnos en adquirir conocimientos que consoliden nuestra fe y que a su vez nos preparen para saber defender nuestra fe cuando haga falta, ¿no? ¿Cuál es la relación entre evangelismo y apologética? ¿Qué tiene que ver el evangelismo y la apologética? Pues digamos que la apologética está al servicio de la tarea de evangelizar. Nuestra finalidad es comunicar la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Y la apologética es una herramienta de la que tú puedes echar mano si encuentras algunos obstáculos intelectuales en la persona a la que le estás hablando. ¿Podemos creer en la existencia de Dios? Sí. ¿Podemos decir que el universo fue creado? Sí. ¿Podemos argumentar históricamente que Cristo resucitó? Sí. Pero nuestro objetivo nunca será demostrar que Dios existe. Ese no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es proclamar el mensaje de salvación por medio de Jesucristo. La apologética no es estrictamente necesaria cuando estás predicando el Evangelio. Es una herramienta que te provee de una base intelectual para poder aceptar el mensaje, ¿no? Sin reservas. Pero la finalidad de la apologética no es ganar una discusión acerca de si Dios existe o no existe. Tú no tienes que ganar discusiones. Tú tienes que predicar el Evangelio. Y si es necesario puedes echar mano de una serie de argumentos, pero para abrir paso, para que el Evangelio pueda penetrar en el corazón y en la mente de una persona. La finalidad de la apologética es derribar barreras intelectuales. Anda, pero si hay gente allí. Hola. Y yo mirando para acá todo el rato. Ahora voy a mirar a vosotros. Es más, me voy a poner así. Es decir, la apologética no es estrictamente necesaria, compañeros, sino que es una herramienta, Y no nos liemos con este tipo de cuestiones porque a veces te lías y la conversación se va ya por los cerros de Úbeda y te has olvidado de que tú estás allí para explicar cómo puede hacer el hombre para salvarse por medio de Cristo, punto. Y no debemos perder nunca nuestra meta. Otra cosa que nos puede surgir a la hora de explicar el Evangelio son cosas doctrinales. Distintos temas doctrinales pueden aparecer en una conversación, ¿no? Existen doctrinas que están muy estrechamente relacionadas con el Evangelio. Ya pueden ser, yo qué sé, la Trinidad, los atributos de Dios, la segunda venida de Cristo, el Espíritu Santo, lo que sea. Esas doctrinas, verdad, que están muy ligadas a lo que nosotros estamos diciendo. Hay otras doctrinas que no están tan ligadas, ya sea cosas acerca de los ángeles, la relación entre Israel y la Iglesia, yo qué sé.
Pero aunque dentro de la fe hay doctrinas que son más importantes que otras, debemos recordar siempre que evangelizar no es dar una clase de teología, no es ponerte a explicar doctrina. Claro, a excepción de la doctrina de la salvación, ¿no? Podríamos decir. Pero a donde yo quiero llegar es que si en alguna ocasión nos surge alguno de estos temas, es posible que tengamos que tocar alguna duda de alguna persona, que una persona te plantee algo. Nosotros tenemos que tener la agilidad y la astucia de resolver este tipo de cuestiones lo más rápidamente posible y después volver a lo fundamental del Evangelio. La identidad de Cristo en pecado, su muerte, su resurrección, la exclusividad del Evangelio. Hasta que la persona no acepta eso, pues tú tienes que reincidir en el Evangelio. ¿Es importante la doctrina? Claro que sí, es súper importante. Y quizá es más bien terreno del discipulado. Cuando una persona acepta a Cristo y cree, pues vale, sí, vamos a cuidar de que esta persona aprenda y aprenda bien y que aprenda las cosas como son. Pero hasta que la persona no acepta el Evangelio, lo más importante es reincidir en explicar el Evangelio. Y esta es la actitud que Pablo describe en Corintios cuando dijo: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo que tú tienes que tener en cuenta cuando estás predicando el Evangelio, la cruz de Cristo. Ese es tu mensaje. Ahora, vamos al último punto, adaptando lo esencial. Vamos a tratar la necesidad que hay de saber adaptar lo esencial del Evangelio en diferentes contextos. ¿Por qué es necesaria esta adaptación? Porque cada uno de nosotros, en realidad, somos hijos de nuestro tiempo. Y cada uno de nosotros vive la fe de acuerdo a sus patrones de pensamiento, de acuerdo a tu educación, de acuerdo a tu edad, de acuerdo a tu nacionalidad, de acuerdo a tus costumbres. Es decir, cada uno de nosotros vivimos la fe adaptándola a nuestro propio contexto. Y por eso corremos el peligro de predicar un evangelio intoxicado con nuestra propia manera de entenderlo. Ojo con eso, porque puede parecer sencillo, pero no es una cuestión tan sencilla. El apóstol Pablo era un ejemplo para nosotros en ese sentido. Él supo discernir cómo atravesar todo tipo de barreras culturales a la hora de predicar el evangelio. Fijaros cómo él explica su actitud en este pasaje. Él dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo estuvo a la altura de las circunstancias. Él supo cómo abrir su mentalidad y su entendimiento de la fe a otros contextos distintos al suyo. Hay un caso concreto, un poco heavy, pero es cuando Pablo conoce a Timoteo y se lo lleva. ¿Sabéis lo que hace Pablo con Timoteo antes de llevárselo? Lo circuncida. Dice: jo, macho. Lo circuncida. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Pablo, que en tantos sitios del Nuevo Testamento dice que no, que ya no hay que circuncidarse, que no hace falta? Tanto decir que no hace falta y coge a Timoteo, al chaval, al purecillo de circuncida. ¿Por qué lo hace? Porque él quería evitar cualquier tipo de rechazo cultural de parte de los judíos. Y fijaros que esa